La verdad es un personaje, el presidente López Obrador, ya entendemos por qué el 80% de los mexicanos lo estiman mucho, también nosotros, la verdad es totalmente un personaje. Hablamos de muchas cosas, sobre todo, bueno, hablamos de muchas cosas, pero la principal es el tema migratorio. Yo creo que tanto México como El Salvador sufren el mismo problema de migración forzada. Cuando hablamos de migración forzada, no es que el Estado en sí los obligue, pero la delincuencia, la falta de oportunidades prácticamente fuerza a nuestra gente a que tenga que emigrar. Algunos por falta de oportunidades, o por delincuencia, otros por ambas. Y la realidad es que los problemas de México con El Salvador, salvada la diferencia de tamaño, pues básicamente son los mismos, son exactamente los mismos. Incluso el presidente López Obrador me decía de que él tiene un plan para reducir drásticamente la migración y nosotros queremos hacer ese mismo plan. Entonces me decía el presidente López Obrador que va a ir a Chiapas a un proyecto piloto que tiene para emplear a 80, no me lo va a anunciar, pero que va a emplear a una gran cantidad de personas para sembrar árboles y una serie de cuestiones para reactivar el agro y reactivar las zonas más deprimidas de México. Y queremos replicar ese plan en El Salvador. Entonces, en un viaje posterior vamos a ir a Chiapas para ver ahí en el terreno el plan y poderlo replicar en las zonas rurales de El Salvador, que básicamente tienen el mismo problema de desempleo y de falta de oportunidades. Y esto viene de muchos años, viene de 30, 40 años en donde se destruyó el agro sistemáticamente, se acabaron las oportunidades para la gente que vive en las zonas más rurales, y entonces la gente empezó a migrar a las ciudades, y cuando tuvimos las grandes concentraciones en las ciudades y la falta de oportunidades en las ciudades, entonces a la gente le toca migrar al norte. Y México, al igual que El Salvador, tiene la misma cultura de migrar a Estados Unidos. Por ejemplo, si vemos Nicaragua migra a Costa Rica. Pero El Salvador, México, El Salvador tenemos un tercio de nuestra población en Estados Unidos. Creo que el porcentaje en México es un poco menor a ese, pero también son grandes cantidades, decenas de millones de personas. Y tenemos el mismo problema. Y si queremos nosotros, yo creo que compartimos una visión, y es de que queremos demostrar, cada quien, pues México en grande, El Salvador en pequeño, pero queremos demostrar que sí se puede tener la migración de la forma correcta, que es brindándole oportunidades a nuestra gente, brindándole seguridad a nuestros pueblos. Si nosotros hacemos eso, la migración solo queda la migración voluntaria, la migración académica, la migración profesional, que es muy buena, pues la migración es excelente, pero esa migración forzada de tristeza, que rompe familias, de pobreza, de falta de oportunidades, de porque están amenazados por la delincuencia, esa migración hay que acabarla. Yo creo que tanto el presidente López Obrador como tu servidor tiene el mismo deseo de poder acabar con esa migración cuanto antes, porque cada día que pasa es más gente que sufre, más familias que se rompen, más muertos y desaparecidos incluso en el trayecto, y pues tenemos que acabar con eso. No puede ¿Definieron ser. fecha para cuándo iría a Chiapas, saben? No tenemos todavía la fecha del viaje a Chiapas, pero espero que sería pronto. ¿Pudieron platicar cuál sería alguno de los primeros proyectos bilaterales que firmarían ya una vez que usted asuma el poder? Sí, de hecho ya el presidente incluso me presentó uno, creo que bueno, lo tiene mi asistente por allá. Ya hay un documento de trabajar no solo con El Salvador, sino también con Honduras y con Guatemala. Básicamente el problema migratorio no se puede resolver solo trabajando en México, se debe resolver también trabajando en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Hay un plan, se entiende que se va a asignar recursos, no solo de parte de México, también de parte de El Salvador, y yo esperaría que también Honduras y Guatemala también asignaran esos recursos necesarios para que funcione todo el plan. Son recursos que al final salen del Estado, pero se retornan socialmente en una gran cantidad, es decir, $1.000.000 que se ponen son probablemente $50.000.000 en retorno social. Entonces, si metemos 100, son $5.000.000.000 en retorno social. Y yo creo que sí hay visión de poner recursos, no solo un documento de intención. Ya hay un documento bien formulado, se va a actualizar, tiene 2 meses, pero cuando se va a actualizar es porque se le va a añadir más cosas, más proyectos. Y este plan de Chiapas, que no es un plan piloto, sino que es el pionero, se va a repetir en otras áreas de México y se va a repetir en El Salvador de nuestra parte, y yo esperaría que se repitiera también en Honduras y en Guatemala, porque si no, no vamos a poder solventar el problema integralmente. Para poderlo solventar integralmente, pues lo mejor es que los 4 países nos pongamos manos a la obra y asumamos nuestra responsabilidad, que la verdad, pues tal vez no como mandatario, porque el presidente López Obrador tiene 100 días,
yo todavía no he asumido, pero sí como país la responsabilidad ha sido nuestra. La verdad es que la migración, podemos buscar culpables en el exterior, pero los principales culpables hemos sido nosotros, que hemos expulsado a nuestra población más productiva, la población que más quiere ir a luchar, que más quiere trabajar. Hemos roto nuestras familias, hemos roto nuestro tejido social y hemos generado ese ambiente de inseguridad, de desigualdad, de falta de oportunidades, incluso a veces ni siquiera llegan los servicios básicos. Entonces, ¿cómo esperamos de que la gente no quiera migrar? Tenemos que resolver eso y resolverlo rápido, y creo que en eso estamos de acuerdo. La oportunidad que nos va a dar la vida de resolver los problemas en nuestros países es un poco pequeña en tiempo, así que tenemos que correr pues y hacer esas cosas rápido. Presidente electo, ¿qué opina acerca de que Estados Unidos está regresando migrantes centroamericanos a que esperen en la frontera de México mientras se desarrolla su solicitud de asilo? ¿Cree que México es un país seguro y sobre todo por las ciudades fronterizas en donde han desaparecido migrantes? El drama de los migrantes está bien documentado, es un drama humano muy duro y ha pasado, y no solo en la frontera, desde que salen, por ejemplo, desde que salen de El Salvador, son sometidos a secuestros, a trata de personas, hay comercio de órganos. Es decir, es muy duro, separación familiar, lo vimos en las caravanas, niños de 12 años, y el problema de tu mamá, no, mi mamá se quedó en El Salvador, ¿y tú por qué? Porque ella me dijo que fuera, porque tal vez podía encontrar algo allá. Es decir, el drama humano no solo en la frontera, el drama humano desde que sale el migrante, incluso llegando, cruzando la frontera de Estados Unidos, llega a un país donde no sabe el idioma, donde le van a dar por un subempleo, donde lo van a tratar mal, donde probablemente no va a tener donde vivir, no tiene un capital para iniciar nada, ni siquiera para sostenerse, tiene que empezar a trabajar a las 12 horas de llegar para poder vivir. Sí, el drama humano es irrebatible. Yo creo que hay gente que trata de minimizarlo o trata de decir lo que más tenemos que hacer es visibilizarlo, y es una buena labor que hay, bueno, ciertos medios y ciertos periodistas, y ciertas investigaciones, ciertas ONGs han hecho un buen trabajo en visibilizar el drama que tienen los migrantes. Pero el problema de origen no está en la frontera, el problema de origen está en nuestras comunidades, porque si nuestra gente va a salir, pues siempre se va a generar un problema en algún lugar, en un cuello de botella, ya sea en la frontera de México, ya sea en algún centro de reclusión en Estados Unidos, ya sea en el trayecto, ya sea en el tren, en la bestia. Es decir, siempre va a haber un lugar donde se va a concentrar el problema, pero el problema de origen viene de nuestras sociedades, que estamos expulsando a nuestra gente, que no brindándoles ninguna otra oportunidad más que emigrar. Pero si nosotros evitamos el problema de origen, todos esos problemas que se están dando en la frontera y se están dando en migratorios, incluso de deportaciones, no existirían, porque el problema de origen no existe. Es decir, nosotros no vemos que Estados Unidos esté deportando costarricenses, por ejemplo, que es un país similar al nuestro, un país pobre, en vías de desarrollo, centroamericano, y no vemos deportaciones de costarricenses. ¿Por qué? Porque Costa Rica, a pesar de sus problemas, incluso fiscales, que tiene ahorita, no tiene ese problema de origen en donde están expulsando su población productiva. Más bien tienen más de 1 millón de nicaragüenses, tienen salvadoreños, están trabajando ahí en Costa Rica. Entonces, es decir, no estamos tan lejos, si lo vemos en términos de países cercanos a nosotros con las mismas situaciones, las mismas economías, no estamos tan lejos de poder solucionar el problema de la migración desde el origen. ¿Sustancialmente está de acuerdo entonces con el presidente López Obrador en esta propuesta? Totalmente. Creo que yo no tuve el honor de conversar con otros presidentes mexicanos, pero creo que lo tiene muy claro. En cuanto a mi opinión, más claro no lo pudiera tener. Tiene muy claro el tema de migración y la solución que él quiere implementar, pues yo siento que los mexicanos deberían de apoyarla, porque es agresiva, es inteligente y pues debería dar frutos. Como está diseñada, debería dar frutos. Estamos hablando de solo en la primera etapa más de 200,000 empleos en México. Y eso pues son 200,000 familias, más lo que genera, porque las 200,000 personas que ganan dinero pues compran en la tienda, compran comida, compran en la ferretería. Entonces, es decir, se hace un encadenamiento productivo. Yo siento que hay que apoyar el proyecto, va a ser un buen proyecto. Nosotros en El Salvador lo vamos a hacer también y espero que los salvadoreños lo apoyen también. Yo creo que si no le apostamos a resolver el tema migratorio y simplemente lo dejamos ahí, o el elefante blanco en la habitación y no lo queremos ver, no lo vamos a solventar. Tenemos que entrarle de lleno y entrarle agresivamente a un problema que viene de décadas, pero que es hora que se empiece a solucionar. ¿No hay una preocupación por los migrantes salvadoreños que, por ejemplo, apenas el jueves desaparecieron 22 migrantes y todavía no se sabe de qué nacionalidades eran? Probablemente haya 5 o 6 salvadoreños ahí, pero quiero decirte que eso es lo que se sabe. La caravana visible, por ejemplo, la última caravana visible de El Salvador fue de 1.500 personas, pero 500 personas salen al día.
del Salvador para Estados Unidos. Es decir, en lo que hemos estado aquí hoy, el viaje, en este viaje de México y Washington es de 5 días. En esos 5 días 2.500 salvadoreños saldrán no en caravanas, sino en esas caravanas invisibles. Ahí también hay secuestros, también hay desaparecidos, también hay niños que desaparecen probablemente para ser comercializados. Es decir, o los secuestran para pedir dinero a los países de origen, al rescate. ¿Cuánta policía hay en México? Es decir, ¿cuánta policía hay en la ruta del migrante? ¿Cuánto poder tenemos para combatir a los carteles de la droga? Es decir, yo insisto, si nosotros no vamos al origen, a la causa principal, hagamos lo posible para cuidar a nuestros migrantes. Y creo que entre los 4 países podemos hacer mucho para cuidar a nuestros migrantes y para garantizar sus derechos. Pero el problema va a existir mientras haya migración forzada. Tenemos que resolver nuestros problemas de raíz, nuestro problema de origen, que esta falta de oportunidades y la inseguridad en nuestras sociedades, sobre todo, bueno, ahora ya en la urbana también, pero si tú vas en la zona rural de El Salvador, ahí no hay nada, ahí no hay empleos, no hay oportunidad de nada. Entonces la gente, ¿qué hace? O migra o vive de la migración con las remesas. Entonces tenemos que solventar ese problema de origen, y si no lo solventamos, por mucho que trabajemos nosotros estamos trabajando en El Salvador con muchas organizaciones de derechos de inmigrantes, con Rescue, por ejemplo, trabajando para darles alternativas, pero como no vamos al problema de origen, sirve como una especie de, cubrir el síntoma, pero no cura la enfermedad. La enfermedad es nuestro problema de origen, de nuestras sociedades que se fundaron en la exclusión. Yo digo 30, 40 años, pero probablemente sean 200, es decir, ¿cuándo nuestros países fueron justos? A nivel interior, ¿usted piensa combatir a las maras que tienen...? Totalmente. Las maras tienen secuestrada la sociedad. Hay territorios, y hay que decirlo con propiedad, sin vergüenza, hay territorios que son controlados por las pandillas, donde el Estado es la pandilla. Y eso debe cambiar, y no porque el Estado sea perfecto, pero no puede ser un grupo delincuencial el Estado, ¿no? El Estado tiene que entrar con salud, con educación, con oportunidades, con arte, con cultura, con deporte, con becas, con infraestructura productiva, con servicios básicos, con oportunidades de empleo, para competirle a los jóvenes, a las maras. La forma más fácil de vencer a las maras, obviamente tiene que haber combate directo, pero la forma más fácil, la forma que más va a funcionar es competirle a los jóvenes, que los jóvenes sientan que es más fructífero entrar al Estado, entrar a la educación, a la salud, a las oportunidades, y no en una mara donde lo único que va a encontrar es muerte, luto, tener que matar muchas veces a sus propios amigos, vecinos, familiares en algunos casos. No sé si ya se lo habían preguntado, nada más especificar de este grupo de centroamericanos que presuntamente estarían desaparecidos. ¿Tienen ustedes como gobierno de El Salvador datos de cuántos podrían ser originarios de este lugar y qué acciones estarían haciendo? Yo no tengo el dato exacto de cuántos migrantes son salvadoreños, pero seres humanos son seres humanos, es decir, el drama es para todos igual, y yo siento que, y lo hablamos con el presidente López Obrador, de alguna manera, obviamente cada presidente tiene una responsabilidad con su país, pero tenemos que dejar de ver como que si una línea política va a cambiar mucho, es decir, nosotros nos parecemos tanto, somos pueblos hermanos, es decir, hasta genéticamente somos casi iguales, y no es que esto sea algo, pero es decir, nos gusta la misma música, comemos la misma comida, tenemos historia en común, demasiada historia en común. Yo creo que sí, cada presidente tiene una responsabilidad con sus países, pero también somos pueblos hermanos, y yo creo que fortalecer esa hermandad va a servir no solo para el tema migratorio, sino para el tema de sacar adelante nuestros países, esa cooperación. Yo sé que le dicen sur-sur, aunque estamos en el hemisferio norte los dos, pero esa cooperación que se le llama sur-sur, creo que debe ser potencializada, porque somos pueblos hermanos, y al final nosotros con uno hacemos lo que otros hacen con 10. Así que yo creo que fortalecer eso pasa por también ver a estas personas desaparecidas como seres humanos que nos compete a todos, y que resolvamos el problema. Y si son 3 salvadoreños, o son 6, o son 12 guatemaltecos,
pues ese detalle hay que tenerlo, ¿no? Por sus familias y porque tenemos que contactar a las familias, pero en cuanto a resolver el problema debemos de ver que todas las personas se encuentren con vida. ¿Tienen alguna estimación de cuántos salvadoreños podrían estar ahí? Y sobre todo, si les van a dar alguna recomendación en lo que se frena esta migración forzada, ¿hay alguna recomendación para cuando pasen por México? Bueno, tenemos que trabajar de la mano con los gobiernos de Guatemala, con los gobiernos de México, sobre todo Guatemala y México en el caso nuestro, para garantizar los derechos en la ruta del migrante. Y ahí estamos trabajando del lado, ahorita en la transición, no hemos asumido el gobierno todavía, pero estamos trabajando en la transición y también estamos trabajando con muchas ONGs que ya están viendo eso y que tienen recursos que han alocado a nuestros países. Hay ONGs que están cuadruplicando sus operaciones en México, en la frontera, en El Salvador, precisamente porque el drama humano ha cobrado más relevancia a nivel mundial. Creo que las caravanas, si algo han logrado, es que han puesto en el ojo del mundo un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero ellos han logrado ponerlo en el ojo del mundo. Tal vez no era su intención, pero lo han logrado. Y creo que tenemos mientras se reduce la migración, pues tenemos que trabajar para garantizar los derechos de los migrantes. Incluso vamos a Estados Unidos, vamos a hablar con los de Estados Unidos, e incluso Estados Unidos también tiene un papel muy importante que jugar, y creo que es una responsabilidad también de ellos como país de apoyarnos en esto, en garantizar los derechos de nuestros migrantes y en garantizar y en hacer una reducción de la migración que nos conviene a todos, nos conviene a nosotros como países que no queremos expulsar nuestros talentos y a nuestra gente trabajadora, pero también le conviene a Estados Unidos. Entonces yo creo que busquemos los puntos que estamos de acuerdo para poder resolver, y Estados Unidos tiene mucha palanca y mucha facilidad para resolver muchos de estos problemas. ¿Qué podría aportar su gobierno en este plan de desarrollo? Bueno, ¿Qué cantidad de recursos? Lo que sea necesario. Yo siempre he dicho que primero veamos, no hagamos la solución, no hagamos la solución con base en el tamaño de los recursos, sino que hagamos la solución y luego vemos cuántos recursos necesitamos. Yo siempre trabajé así en la alcaldía de San Salvador, ha funcionado muy bien. Si son 100 millones, pues serán 100 millones. Si son 200 millones, pues serán 200 millones. ¿Cuánto será? Va a ser lo que el plan diga. Yo lo que sí estoy seguro es que el retorno social que tengamos va a ser 50 veces mayor. Entonces cualquier cantidad que se invierta, evidentemente no puede ser ilimitado porque tendremos alguna limitación, pero todo el recurso que se invierta como sociedad, ni siquiera como Estado, como sociedad, todo recurso que invirtamos, esto pasa por empresarios, por pagar impuestos, todo recurso que se invierta va a tener un retorno social muchísimo más grande. Entonces, pues deberíamos de estar pensando en cómo invertimos más y no en poner una limitante de dinero, que yo te puedo decir 100 millones, pero mejor veamos el plan completo, lo diagramamos, lo diseñamos, ponemos a los técnicos a que lo hagan, no a los políticos, y luego pues le ponemos cuánto nos cuesta y cómo lo vamos a financiar. ¿Hubo una petición para que México no refuerce su frontera con más elementos de seguridad? No hubo una petición en ese sentido, pero creo que la plática en general sí iba en la línea de resolver el problema de migración de raíz y no tanto de... Pero sí hay un giro en la política diplomática de México, ¿no? Totalmente. Yo creo ya no es la persecución que existía antes de diciembre. O sea, lo puedo decir con propiedad porque yo estuve ahí. Legítimamente el presidente López Obrador quiere que mejoremos las condiciones en nuestros países, empezando él por México, por supuesto, pero él quiere que mejoren en Guatemala, en El Salvador y en Honduras también, y él sabe que el problema solo se va a solucionar integralmente. De nada sirve que México reduzca su migración si se incrementa, van a pasar por México al final. Entonces yo creo que la visión es totalmente distinta. Partamos de ahí. La intención es totalmente distinta. Sigamos con eso. El plan ya está formulado en concepto. Falta detalles, falta presupuestarlo, pero eso yo creo que pues ya 2 pasos en los primeros 100 días de él, yo ni siquiera he asumido, creo que estamos para ejecutar los otros 2 pasos antes de que termine el año. Muchas gracias. Gracias.